7 de la mañana con 56 minutos, 7:56 minutos. Queremos ofrecerles disculpas a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales, también quienes están en nuestras frecuencias. Tenemos intermitencia debido a en nuestra señal digital debido a los cortes de energía eléctrica. Afortunadamente hemos logrado ya contactar con nuestra invitada. Esperamos que no tengamos novedades, pero queremos explicarles qué es lo que está ocurriendo. Esto se debe a los cortes de energía eléctrica. Ya nos acompaña vía telemática Caterine Herrera, consultora política en temas de seguridad pública y del Estado, que está con nosotros. Caterine, qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días y bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El presidente de la República ha vuelto a acudir a esta herramienta que ha hecho casi prácticamente a mes seguido en diferentes puntos del país, que es el estado de excepción. Esta vez ha decidido incluir al Distrito Metropolitano de Quito. Lo que suena incoherente es que esta misma semana la ministra del Interior, en una rueda de prensa acompañada del bloque de seguridad, dijo que en Quito se han reducido de enero a septiembre del presente año en 15% las muertes violentas, es decir, la violencia general en teoría se había reducido en la capital de la República. Por eso nos cuesta entender, los ciudadanos quieren saber cómo entender entonces que si se reduce la violencia a nivel nacional en un 18%, de acuerdo a las cifras de las propias autoridades, y en Quito en un 15%, ¿por qué el Distrito Metropolitano de Quito es incluido en este nuevo estado de excepción? Y continuamos con esta medida que en otras provincias hemos visto que no arroja mayor resultado. ¿Cómo entender esta situación? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Qué gusto a toda la audiencia, siempre es un agrado pues estar acá en el programa. Creo que ya ustedes lo han dicho la mayor parte. Lamentablemente este tema de los estados de excepción no es algo nuevo, ¿no? En nuestra jurisdicción, no es algo nuevo en el país. Son medidas que no dan una solución efectiva, son medidas que son temporales, que te puede arrojar de 60 días, que tal vez puedes ampliar esa medida de estado de excepción, pero que la problemática de inseguridad te ha demostrado en el país que merece de soluciones integrales, de una solución en donde involucre otros actores, en donde tiene que haber estrategias nacionales de seguridad a corto, mediano, largo plazo, y que algo más relevante, se debe identificar que las problemáticas en temas de inseguridad de provincias costeras, de sierra y de oriente son totalmente distintas. Cuando nosotros mencionamos al Distrito Metropolitano de Quito, tenemos varias líneas para entender el por qué se haya incluido, ¿no? O sea, tenemos el tema de los incendios, en donde sí, efectivamente, una de las formas para generar este caos, para generar este miedo, pues es a través de incendios forestales o el mal uso del espacio público, conmoción interna que pueda afectar a la convivencia pacífica de los ciudadanos. También está el desplazamiento de todos estos grupos de delincuencia organizada, ¿no? De la costa que han pasado acá al DMQ. Cuando hay este desplazamiento de esta dinámica delictiva, ellos van a tender a posesionarse en ciertos territorios para generar una convivencia delictiva, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de un monopolio ilegítimo de la fuerza, en donde tiene que, en primer lugar, asegurar ese territorio con miedo, en donde tienen que reclutar a más personas, en donde tienen que generar un impacto con la ciudadanía, y no siempre va a ser a través de términos suaves, sino con este tema de incluso pelearse entre mismas estructuras criminales o entre grupos de delincuencia organizada contrarios, etcétera. Pero es dinámicas que ya ha estado pasando, o sea, no le veo a Quito como un actor estratégico o que vaya a ser reemplazo de ciertas ciudades de la costa para el crimen organizado. O sea, Quito se maneja fuertemente en temas de delincuencia común, es algo que siempre ha estado presente. Hay temas de violencia de todo tipo, de violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia de género, problemas sociales, etcétera. Dentro del crimen organizado tienen en cambio un rol más secundario, no un rol protagonista, pero sí secundario, en donde declarar un estado de excepción no es la solución. ¿Por qué? Porque el estado de excepción son más medidas a corto plazo, en donde hay un actor
único, que es la fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y lo que el Distrito Metropolitano de Quito necesita actualmente es un trabajo articulado, multisectoral, en diferentes niveles y sobre todo que aterrice a nivel de comunidades, que aterrice a las realidades de norte, sur, este, oeste de la capital, o sea, entendiendo que si es que no hay este trabajo articulado, es muy complicado pues que nosotros podamos prevenir que Quito pues sea utilizado por estas estructuras criminales. Y hay algo muy valioso, entender que no se puede politizar con el tema de seguridad de una ciudad y sobre todo si es la capital de los ecuatorianos. Catherine, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, yo quisiera entender también qué es lo que ha pasado, no sé si usted tiene información con respecto de qué ha pasado, por ejemplo, en territorios como Esmeraldas, que durante un tiempo era permanentemente noticia con respecto de atentados, de incidentes. Hubo un momento en que era tan triste y lamentable ver lo que estaba pasando en Esmeraldas, que la capital era una ciudad que se dormía a las 2, 3 de la tarde, donde los ciudadanos se veían obligados a cerrar sus negocios, a cerrar sus oficinas, y tener que resguardarse en casa para evitar ser asesinados, extorsionados, en fin. Y últimamente eso ha bajado. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque usted mencionaba hace un rato algo que me parece, y es muy interesante, me parece puede ser un efecto que está sucediendo, que estas bandas empiezan a migrar, ¿no? Y empiezan no a instalarse permanentemente en ciertos lugares, sino a migrar y a ir circulando por el territorio nacional. Y podría ser, en efecto, eso es lo que está sucediendo actualmente en Quito, en donde hay ciertos analistas que identifican que hay determinadas bandas y grupos delincuenciales que ya vinieron y pusieron aquí sus células a operar. A ver, entendamos que cuando nosotros hablamos de migración de estos grupos delictivos, hablamos de parte de su militancia, ¿no? Pero no podemos hablar del traslado completo de las operaciones de sus negocios ilícitos. O sea, nunca van a dejar de operar. ¿Por qué? Porque el tema de puertos, el tema de conexiones, etcétera, está en ciertas ciudades de la costa ecuatoriana, ¿no? Entonces, es lo que yo les mencionaba, que Quito se convierta en rol principal o cambie, ¿no?, su figura de secundario a principal actor del crimen organizado, es muy difícil que pueda pasar, pero eso no significa que como autoridades pues pierdan esa visión y tener un paso más adelante a través de una perspectiva de seguridad en donde indique cuál va a ser el rol de estas estructuras criminales y por qué ven conveniente a Quito dentro de su economía ilícita, que puede ser manejado pues a través de lavado de activos, o tal vez que sea operado ciertos delitos como tráfico de armas, que pueda ser impulsado mucho más el tema de trata de personas, narcotráfico, etcétera. O sea, cómo ellos identifican a la capital de los ecuatorianos dentro de su geopolítica del crimen organizado, ¿no? Algo muy relevante, o sea, que va desde el tema de reclutar personas, desde el tema de logística, desde el tema de lavado de activos, desde el tema tecnológico, etcétera. Y lo que actualmente sí se evidencia es que en la capital de los ecuatorianos hay este traslado de estos grupos de delincuencia organizada para un tema de asentamientos momentáneos, temporales, que ya existía, no al nivel que ahora está, o sea, ya había ciertas células que estaban operando, sobre todo con delitos de vacunas, extorsiones, temas de delincuencia común, etcétera, pero que ahora como hay una migración delictiva mucho mayor, mucho más fuerte, va a tender a posesionarse una criminalidad fuerte en donde va a haber este enfrentamiento entre estas estructuras criminales, pero también viene el apoderarse dentro de las comunidades para ganarse a un actor. ¿Por qué? Porque recordemos que el crimen organizado cada vez más quiere apropiarse de un actor que para ellos es fundamental, que es la comunidad, que es los ciudadanos, que le resulta mano de obra barata, que se le resulta como ante la ausencia de un Estado, ellos poder operar, ellos poder manejar y tener control dentro de estos sectores para que ellos puedan convivir, pero también operar.
y cuando hablo de operar no significa operar sus negocios de crimen organizado, sino estar momentáneamente dentro de ese espacio para que ellos puedan pues seguir con sus negocios en otros puntos del país o en otras provincias. En Quito no podemos descuidarnos porque tenemos delincuencia común, que las causas son más temas de pobreza, desempleo, el tema también de desesperación, problemas que siempre ha estado presente en la capital. Tenemos un tema de violencia de género, violencia intrafamiliar, que eso contribuye a los índices de inseguridad, y también tenemos un rol con este desplazamiento pues, por parte de las estructuras criminales de otros espacios, de Esmeraldas, no mencionemos solo esta provincia, de Manabí, de Guayas, de Quevedo, etcétera, que lo utilizan aquí todo como un tema de casa temporánea, como una casa de acogida temporal, por así mencionarlo, en donde ya cada vez más vemos que quieren apoderarse en este espacio. Y claro, el tratamiento es distinto, entonces tengo que manejar un tratamiento para el posible rol que puede ocupar Quito dentro del crimen organizado, que eso ya le corresponde netamente al gobierno central, que quizá la respuesta no sea a través de un estado de excepción. Y luego tenemos temas como violencia y delincuencia común, en donde la participación por parte del gobierno local, gobierno provincial y otros actores pues es fundamental, y se puede ganar mucho más. Por ejemplo, la ejecución de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, una agencia metropolitana de control, la Secretaría de Seguridad, trabajo articulado con policía. ¿Cómo podemos hacer prevenir que las personas que están ocupando el espacio público, por ejemplo, vendedores autónomos no regularizados, que cada vez más está en aumento por un tema de desempleo que está viviendo la capital, está con altos índices de desempleo, no sean víctimas de vacunas como ya lo están haciendo en el sur de la capital y también ciertas personas en el centro de la ciudad? ¿Cómo podemos aportar ahí? Caterina, hay otra duda que se quedó flotando en el ambiente, esto a raíz de declaraciones ayer del ministro de Gobierno, quien ha dicho que octubre es históricamente el mes más violento del año. No sé en base a qué se saca esa conclusión, en base a qué datos se saca esa conclusión de que octubre es históricamente el mes más violento del año, por un lado, y por otro, también hizo referencia a que estamos a puertas de una elección y que el gobierno no va a permitir que grupos criminales, textualmente, calientan las calles en medio de la coyuntura electoral. Él habla de una posible desestabilización. Y usted hace un momento decía que no puede politizarse el tema de la seguridad y menos involucrar a la capital en eso. ¿Qué leemos? ¿Cómo se puede entender esas declaraciones del ministro de Gobierno? O sea, me parece, perdón, ahí que te corte, pero me parece que está como tratando de revivir el fenómeno de octubre del 2019, ¿no? O sea, creo que eso está todavía en la memoria de cierta gente, sobre todo de las élites. No se olviden que ayer inscribió la candidatura de Leonidas Diza, por ejemplo. Y hay algunas otras cosas que a mí sí me parece súper oportuno el comentario que hacía Catherine de que no hay que politizar el tema de la seguridad, y creo que con este tipo de mensajes del gobierno lo que está haciendo es justamente politizando y polarizando nuevamente un tema tan delicado. Perdón, solo eso nada más, la interrupción. No se preocupe, más bien, a ver, cuando nosotros hablamos de seguridad, hay que entender que no solo involucra a Fuerzas Armadas, a policía, academia, medios de comunicación, ciudadanía y otros actores, pues tenemos una participación directa, porque el tema de inseguridad en el país tiene muchas causas, ¿no? Y lamentablemente tenemos causas sociales, tenemos falta de educación, tenemos falta de inversión económica, tenemos falta de empleo, etcétera, que eso ha contribuido a que diferentes personas sean más vulnerables para ser reclutados por estos grupos de delincuencia organizada, o que estos grupos de delincuencia organizada puedan actuar mucho más fuerte dentro de cantones en donde la ausencia del Estado no ha estado presente. Entonces, si es que nosotros, cuando yo menciono el tema de politización de seguridad, es que todo hablamos de seguridad, pero no hacemos una intervención exacta y sobre todo consciente de cuál es la problemática real que está afectando a esa ciudad, a esa provincia o ese país. Si nos concentramos en el caso de Quito, Quito tiene una problemática de años en cuanto a espacio público, ¿ya?
sumado al tema de comerciantes autónomos no regularizados, que eso viene por un tema de falta de empleo, etcétera. Un trabajo articulado es qué vamos a hacer para que estas personas que son comerciantes autónomos no regularizados tengan un espacio donde ellos puedan ejercer su trabajo, puedan vender sus productos de forma ordenada, que no afecte el espacio público, etcétera, y que también los estemos cuidando de que no sean víctimas de un potencial pues vacunador o que forme parte de estos grupos de delincuencia organizada. Este es un trabajo articulado porque le estoy apuntando a la médula de la problemática de lo que esté sucediendo. Otro problema de lo que está pasando acá es el traslado de estas células de estructuras criminales, de cómo están operando. Inteligencia criminal que necesitamos muchísimo, contrainteligencia. Estas estructuras criminales están increíbles porque ellos tienen un paso más adelante porque saben cuál es el beneficio que cada sector, que cada barrio puede otorgarles para su negocio, ya sea en la parte logística, ya sea en la parte de acopio, ya sea en la parte de tener más militantes de sus estructuras criminales, etcétera. En cambio, siento que como Estado nos quedamos en ciertas cosas y no vemos todo el contexto, no vemos toda la problemática en general para ver el centro de la gravedad, y es ahí que cuando comenzamos a atender escenarios que quizás no son tan relevantes como ciertos escenarios que sí vale la pena atender. Entonces mencionan que tal vez octubre es el mes más conflictivo, que octubre puede ocasionar esto, el otro, pero hay que poner en una balanza en cuanto a protestas sociales, también el tema de bienes públicos, etcétera, en cuanto a cuántas pérdidas está afectando los índices de violencia e inseguridad en una ciudad. Entonces, ese análisis uno se puede hacer, pero siempre y cuando se tenga una estrategia nacional. Y una estrategia nacional se tiene cuando tú tienes una data, pero en este momento el país no tenemos con cifras reales de cómo estamos con temas de seguridad. Y la Policía Nacional, las cifras que ofrece, las cifras que incluyen dentro de los considerandos en el decreto de ayer, no son cifras oficiales, no tiene cifras oficiales del gobierno. Y te pregunto una cosa adicional, Catherine. Decías muy bien, se necesita un plan. ¿Y el plan Fénix? O sea, cuando estábamos revisando hace un momento en el comentario una encuesta, y en la encuesta sale que lo que mejor le valora a la gente a Novoa es supuestamente la lucha contra la inseguridad, y el gobierno le ha hablado mucho al país del famoso plan Fénix. Hace algunos días conversábamos con Carol Noroña, periodista, la debes conocer muy bien, y ella decía que el plan Fénix es simplemente una campaña publicitaria, ¿no? Y que termina siendo ficción. Entonces, pero hay plan Fénix y los datos están ahí, los vimos, pero ¿qué pasa? A ver, la ciudadanía necesita seguridad. Es la principal necesidad. Y tú te pudiste dar cuenta de esto, Alexis, es cuando en la consulta popular, pues claro, todo el mundo a preguntas tan obvias dijeron, sí, ¿quieren seguridad? Sí queremos. Entonces, estamos con un presidente en donde fue el primero que utilizó uno de los instrumentos que ningún otro presidente ha utilizado, que es el conflicto armado no internacional, en donde tenía todos los mecanismos pues para abordar no solo a la fuerza pública, que hablo de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, sino todo el aparataje estatal, económico, social, político, de seguridad, para combatir este problema de inseguridad, para combatir las estructuras criminales. Y vamos 6 meses y aún no tenemos resultados y seguimos con un tema de una medida de estado de excepción que no nos ha dado resultados eficientes y contundentes. Entonces la ciudadanía va a decir como, sí, ha tomado unas medidas fuertes, ha tomado unas medidas únicas, por así mencionarlo, pero a largo plazo, en este tiempo, ¿cuáles han sido los resultados? Uh-huh. La ciudadanía desea seguridad, pero también tiene memoria, y esa falta de resultados también puede ser un arma de doble filo para el mismo gobierno, porque mientras no exista resultados que te evidencien cómo ha bajado en una provincia, y sobre todo que no exista esa dinámica de que se traslade la dinámica
violenta y delictiva de un cantón a otro cantón, no podemos hablar de tener acciones que han tenido resultados efectivos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los resultados efectivos se evidencian cuando tú en ese sector, en esa ciudad, en esa provincia, tú has llegado a contener o a controlar esos índices de violencia, de inseguridad, pero también no has permitido que toda esa inseguridad se traslade a otro punto, porque eso significa que tal vez la estrategia de política de seguridad, no tanto operativo, sino de política de seguridad y todo lo que implica, pues haya sido bien direccionado y bien implementado dentro de ese punto. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de un plan de seguridad, tiene que haber indicadores. No es necesario que nos indiquen en qué consiste, etcétera, porque son medidas que son de carácter reservado, que tiene que manejarse por parte del Estado, pero sí al menos indicarnos cuáles son las metas o los propósitos que hasta ahora no lo conocemos, al menos nosotros de la academia, al menos no desconocemos, hemos estado tratando de preguntar y pareciera que más bien son planes coyunturales, es decir, dependiendo el hecho que suceda esta semana, si esta semana sucede un tema de minería ilegal, hay un plan de minería ilegal. Si la otra semana hay un tema de hechos violentos en Quito, en el sur, hay un tema de hechos violentos justamente para esa ciudad. Si hay un tema de extorsiones, vamos con el plan de extorsiones, pero no hay un plan macro o una estrategia nacional en donde diga, estos son los 4 indicadores, esto es el centro de la gravedad que está afectando y estas son las medidas que vamos a utilizar empleando una economía de la fuerza rentable. Lo que siempre menciono, estamos con las Fuerzas Armadas apoyando en temas de seguridad interna. Hoy el rol de las Fuerzas Armadas va a ser más bien como un combate urbano, que va a ser el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, lo estoy viendo así, en donde nos resulta más beneficioso pues que tengan 4 acciones específicas. Primero, operación puntual dentro de los puertos. Segundo, control permanente dentro de las fronteras. Que continúen el tema en el sistema de rehabilitación social, pero hasta un punto, porque eso le corresponde al Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Y hasta ahora estamos teniendo problemas. Hasta ahora no llegamos a solucionar la columna vertebral por el cual estamos en este problema de inseguridad, que es el SNAI. Y por último, el tema de minería ilegal. El tema de minería ilegal está abarcando otros tipos de delitos. O sea, ya no tenemos el narcotráfico, hay otros tipos de delitos. Y claro, la política de seguridad tiene que abarcarse a temas como migración, temas como trata de personas, que eso no se involucra únicamente con operativos, sino la presencia de todo el aparataje, y no únicamente interno, sino también de manera transnacional. Así que es un trabajo muy fuerte en donde se lo debe abordar primero de manera técnica, segundo de manera multiactoral, pensando en el ser humano, pensando en la ciudadanía a corto, mediano, largo plazo, y entendiendo que podemos improvisar en todo, pero lo único que no se puede improvisar es el tema de seguridad, porque si nosotros a los ciudadanos no les garantizamos seguridad, no van a tener esa estabilidad y esa paz para poder ir a trabajar, para mandar a sus hijos a las escuelas, para poder salir al espacio público, etcétera, y sobre todo sentirse respaldados por parte de un gobierno, ¿no? Están haciendo, es un problema muy fuerte, no es algo que se va a poder solucionar de la noche a la mañana, por eso un estado de excepción, sino viene acompañado de políticas públicas integrales, ¿no? Temas de social, económicas, deportivas, que vale la pena implementar acá, pues simplemente vamos a tener soluciones momentáneas y vamos a continuar hablando y vamos a continuar en este ciclo de violencia, pero con diferentes detonadores. Qué lástima. Muchísimas gracias, Catherine. Muy gentil por acompañarnos y por conversar con nosotros sobre estos temas. Muy amable. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Que tengan un buen día. Lo propio. Claro.